especial hoy en el Cuchubal She Boss, Karen Cosenza, que nos viene a contar, sobre todo a darnos esos tips para mejorar nuestro equilibrio de vida y para tener toda esa estabilidad que necesitamos. Entender también que mujeres y hombres tenemos formas súper diferentes de funcionar a nivel de productividad. Un tip que es como infalible y que te va a funcionar un montón y a las personas que nos están viendo para poder regular todo esto de sueño. Tú me dices, necesito 10 horas. Súper interesante. Lo que nosotros necesitamos como seres humanos para poder descansar es cumplir nuestros ciclos de sueño. Lo más importante y lo que se maneja mucho en productividad es que tu alimentación te brinde la suficiente energía para tu rendimiento. ¿Qué tal, Cuchubaleros? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, el Cuchubal. Nosotros listísimas para acompañarnos con un tema que de verdad les va a encantar. Así que bienvenidos, arrancamos con este programa que pues gracias a ustedes los hemos ido enriqueciendo cada vez más con temas, con invitados que tanto nos piden a través de las redes sociales y demás. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bienvenidos. ¿Cómo está Tania de León? Hola, mi Bea, súper contenta. Hoy tenemos una entrevista que la verdad que yo había estado esperando desde hacía días. Creo que es una entrevista que nos viene a ayudar un poco como mujeres a identificar qué es eso, por qué es que pasa que yo siento a veces que el día no me alcanza. Son tantas horas, 24 horas, y no me da tiempo a veces para hacer ni la mitad de lo que tengo que hacer. Así que acá tenemos a nuestra invitada de honor del día de hoy. Bienvenida. Bea, por favor, haznos el favor de presentar. Karen Cosenza, She Boss, más conocida en el mundo digital. She Boss, me encanta tu user. Gracias. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, súper emocionada, Beatriz y Tania, por estar aquí, por compartir también con todos ustedes, y vamos a estar platicando de lo que tú decías. Este tema es súper interesante, decir cómo le hago para que me alcance mi tiempo y para sentir que en serio le puedo sacar el jugo a estas 24 horas y lo hago de forma intencional y no solo me enfoco en el trabajo, que creo que es lo más importante. Qué cool. Vamos con nuestro tema central y empezamos a hablar de esto que de verdad, wow, lo necesitamos. Nuestra invitada especial hoy en el Cuchubal She Boss, Karen Cosenza, que nos viene a contar, sobre todo a darnos esos tips para mejorar nuestro equilibrio de vida y para tener toda esa estabilidad que necesitamos, Karen. Hablemos un poquito de cuáles son los desafíos de uno de mujer en este tema. Creo que hay muchísima tela que cortar en esto. Realmente el tema de productividad, yo trabajo específicamente en productividad consciente, es un tema súper amplio, pero también tenemos que entender que tiene mucho que ver nuestra bioindividualidad, es decir, cómo nosotros somos, cómo está nuestra genética, cómo funciona nuestro cerebro, también cómo está funcionando toda la parte de salud, y entender también que mujeres y hombres tenemos formas súper diferentes de funcionar a nivel de productividad. Te quiero dar un ejemplo muy puntual. Las mujeres obviamente somos muy cíclicas, tenemos un tema muy circular por nuestro ciclo, por nuestro periodo, y los hombres son muy lineales. Entonces, para la mujer no es lo mismo estar funcionando en ritmos de 24 horas que se ven iguales todo el tiempo que para el hombre. El hombre puede, de forma más fácil por cómo está hecha su biología y genéticamente está estructurado, pues le es más fácil agarrar rutinas, comenzar desde la mañana, en la tarde, mantener un horario muchísimo más lineal, literalmente, y la mujer no. La mujer a través del mes, pues obviamente toda esta ciclicidad funciona. Entonces tenemos que conocer un poco de esta bioindividualidad y de saber cómo funciona mi cuerpo para entender por qué hay días en los cuales me levanto y siento que no funciono, que mi concentración no está igual, que me cuesta un montón siquiera levantarme y hacer cosas que de repente son mucho más fáciles, como ejercicio, como preparar mi comida, como mantener una alimentación más saludable, estar disponible para mis hijos. Entonces, creo que el primer desafío que yo resaltaría es entender que como mujeres nuestro cuerpo y nuestra ciclicidad es bien diferente y que no siempre va a funcionar y no siempre se va a adecuar a lo que el mundo espera de mí y a esa productividad tradicional. Claro, sí. ¡Wow! ¡Qué importante! Y ahora que vimos también cuáles son estos desafíos, ¿qué estrategias nos podría recomendar tú, Karen, para poder salir adelante con nuestra vida profesional y personal? Creo que lo primero es entender que el tema de las 24 horas, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Digamos que tenemos 2 personas y a las 2 personas les damos 100 quetzales. Y una de las personas puede gastar esos 100 quetzales en chocolates, en dulces, en algún gustito, y la otra persona con esos 100 quetzales tiene que hacer el mercado para 5 miembros de su familia. Podríamos decir
las dos personas tienen los mismos 100 quetzales. Pero cuando te pones a pensar, obviamente no les va a alcanzar para lo mismo. De la misma forma son nuestras 24 horas. Cuando nosotros hablamos de 24 horas, no va a ser lo mismo, no todos tenemos las mismas 24 horas. Una persona que de repente está estudiando y que tiene muchas más facilidades y que tiene carro para transportarse y que pues todavía no ha entrado en el mundo laboral, a una mujer, por ejemplo, de 35, 38, 40 años, que tiene 3 hijos, que tiene trabajo de tiempo completo, que tiene que ocuparse de sus papás, que está sacando una maestría. Es cierto, tienen las mismas 24 horas, pero el uso de esas horas no es lo mismo. Entonces, creo que lo primero que viene de igual forma dentro de los desafíos es entender el privilegio del tiempo, que es un gran tema que podríamos aquí hablarlo súper extendido, de entender que sí hay privilegios y que sí hay personas que con sus 24 horas tienen muchísimas facilidades, que tienen ayuda, que tienen niñeras, que no tienen que salir a trabajar precisamente para poder hacerlo, en el caso de las mujeres que estamos hablando, o que tienen menos hijos, etcétera, y mujeres que pues les toca una carga de tiempo y de responsabilidad. Es que eso digo yo, o sea, realmente qué rico, o sea, yo sí quisiera hacer mi familia, quisiera hacer pues muchas cosas de una mujer adulta, no, pero... O sea, uno dice, ¿y el tiempo? Por ejemplo, ¿qué hace una mujer que necesita dormir 10 horas? Yo necesito dormir 10 horas, Karen. O sea, yo necesito, si yo no duermo 10 horas, no les juro que no funciono. O sea, estoy en mal humor todo el día, siento que nada me sale bien. O sea, de verdad que si yo no puedo ser esas personas que duermen 5 horas, no puedo. Pero yo a eso le agregaría que también todo depende de la calidad de sueño que tú estás teniendo. Totalmente. Y creo que va de la mano con lo que tú estabas explicando, o sea, no Karen, al principio. Bien, no estás descansando, o sea, tu sueño no es óptimo. Porque realmente si tú descansas, sean unas 6 horas al menos, que recomendable creo que son 8, no sé. Les voy a dar un tip para el sueño. Cambia que es todo. infalible. Que no sea melatonina, por favor. No, que es infalible. Magnesio, melatonina. Hay muchísimo ahorita que ha salido a nivel de ciencia, pero un tip que es como infalible y que te va a funcionar un montón y a las personas que nos están viendo para poder regular todo esto de sueño. Tú me dices, necesito 10 horas. Súper interesante. Lo que nosotros necesitamos como seres humanos para poder descansar es cumplir nuestros ciclos de sueño, que nuestros ciclos de sueño más o menos varían entre 90 minutos y 120 minutos. Cuando tú, no sé si les ha pasado de repente que venimos y nos levantamos a las 4 de la mañana súper frescas y nos levantamos y re bien y nuestra alarma va a sonar a las 5:15 y nos volvemos a dormir. Y cuando nos levantamos a las 5:15 nos cuesta un mundo levantarnos. Sí, es cierto. Porque empezaste un nuevo ciclo de sueño. Entonces, por ejemplo, como yo lo hago y como recomiendo mucho en la parte de productividad consciente, que mucho de este tema es empezar, como les decía al inicio, a trabajar un poco a favor de nuestra biología, es encontrar tus ciclos de sueño, dormirte siempre a la misma hora, levantarte siempre a la misma hora, y si tú te levantas menos de 90 minutos antes de tu alarma, quedarte despierta. Entonces, un súper tip que de verdad que pruébenlo. ¡Wow! Mira. ¿Cómo es esta última parte? O sea, si yo me despierto antes de la hora, digamos, 90 minutos aproximado, porque entonces si tú calculas, por ejemplo, que tu alarma está a las 6:30 y tú te levantas naturalmente a las 5:15, quédate despierta, porque si te volvés a dormir y esperas la alarma, se va a interrumpir tu ciclo de sueño y ya tu sistema empieza con este acelere. Con esa locura, con ese mal humor. Mira, qué excelente tip, porque la verdad que yo nunca lo hubiera visto así. O sea, yo digo, 90 minutitos antes me duermo unos... Tengo ratos para dormir, sí. Mira, sí. Karen, qué interesante. Y por otro lado, por ejemplo, ahora vamos a pasar al tema del autocuidado. Sí. ¿Qué nos puedes recomendar tú para tomar en cuenta en nuestro autocuidado que nos pueda favorecer en pro de lo que estamos platicando? Bueno, igual te voy a seguir hablando porque esto de verdad es lo que me apasiona y es a lo que me dedico, a explicar un poco cómo hacer uso de esta productividad consciente, pero desde el autoconocimiento. Algo que importa un montón es definitivamente el tema de la alimentación. No voy a entrar a hablar que de dietas, que esto, que hace porque no sos nutricionista como tal. No soy nutricionista y tampoco no tiene tanto peso esto. Creo que lo más importante y lo que se maneja mucho en productividad es que tu alimentación te brinde la suficiente energía para tu rendir. Algo que puedo recomendar puntual es consumir en la mañana un desayuno salado para que tus niveles de glucosa se mantengan más estables y un desayuno que tenga bastante proteína. Huevos, consumí, por ejemplo, puede ser una tostada de pan, pero ponerle mantequilla de maní. Consumí algo que tenga, por ejemplo, puede ser un licuado de proteína con proteína en polvo, pero algo que tenga bastante proteína, eso va a mantener tu saciedad durante el día, va a hacer que los antojos reduzcan también y te va a ayudar a tener una energía como muchísimo más limpia para el resto del día. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Tú te levantas corriendo, vas en el tráfico, una taza de café con cremora, con azúcar, llegas al trabajo, una barrita, una Coca-Cola.
tu energía Ay, no va a no. ser la ¡Qué misma. bomba! ¡Qué Tu horror! energía es una bomba de azúcar y tu energía, o sea, lo que le estás metiendo es como que le estés metiendo la peor gasolina que te puedas imaginar a tu carro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las 10 de la mañana, estás estresada, tu pico de cortisol está hasta arriba, estás corriendo con un montón de cosas, tu mente no tiene la concentración ideal para poder estar en una reunión y así comienza tu día. Cuando le metemos una gasolina de muy buena calidad a nuestro cuerpo, desde la mañana te estás asegurando, nuevamente trabajando a favor de tu biología, de que esa energía no solo va a tener un pico, un buen pico hacia arriba, sino que va a mantenerse estable a lo largo del día. Así me decía un compañero en el colegio, me recuerdo, que decía, él comía, a él le pasó de que él era súper gordito, pero después se puso súper en forma y todo, y súper bien, y comía así como, no sé, eran como las 8 de la mañana y se comía un pan con un no sé qué, con sus ingredientes que él tenía, ¿verdad? A medio, como a las 10 de la mañana, 2 huevos, y después tenía como su horario así como sus comidas así bien organizadas y demás, de nutricionista y demás. Y a veces se comían unas cosas bien raras y todos les decíamos, pero ¿qué onda? ¿Por qué comes eso? Y él decía, no, es que la comida, hay que mentalizarse, es gasolina para el cuerpo. Y yo no le voy a dar a mi carro una gasolina ahí toda chafa, toda mala. O sea, yo le voy a dar gasolina. Entonces él ya ni sentía el sabor de la comida, sino que él decía, sí, esto es gasolina para el cuerpo, esto es gasolina. Y Pero pues también es un buen creo tip, que ¿no? es un poco extremista, porque también se trata de al mismo tiempo disfrutar el alimento, o sea, Pero si no te gusta la comida, no te gustan las pero verduras, tú sabes, ¿qué haces? Yo creo que lo más puedes importante- reemplazar por otro alimento, ¿o qué dirías tú, Karen? Yo creo que lo más importante es, como te decía, verlo en función de apoyar mi cuerpo, apoyar la energía y apoyar el estilo de vida que yo estoy teniendo en este momento. Como te digo, varía muchísimo dependiendo del contexto en el cual tú estás, ¿verdad? Tú estás dando un ejemplo de un deportista que sus requerimientos nutricionales son completamente diferentes, pero en lo que yo manejo, que es estar con la concentración a full y poder dedicarte y poder tener un día muy productivo, es entender, ok, primero ver, esto tú me decías, tips de autocuidado, ver la alimentación, el movimiento, el ejercicio, las caminatas, el sueño, como prácticas de amor propio. Literalmente poderlo ver como decir, estoy nutriendo a mi cuerpo desde este entendimiento de lo importante que es. Y desde ahí, bueno, quizás no me gustan estas verduras, pero pruebo con estas otras, pruebo con estos tipos de proteína. O sea, como que verlo como algo que va a aportar a tu estilo de vida Sí, y no es que como eso es lo que tenés el comer que- es un desperdicio de tiempo. ¿verdad? Ajá, eso tenés que pensar, ¿cómo vas a reemplazar los vegetales? No se puede, tenés que comértelos y encontrar, y si no decir es gasolina, pero comer, Aunque comer, sea en comer, licuadito, aunque sí, sea lo pero- que sea, sí, sí. no, y ni es lo mismo. Cuando vas con un nutricionista te dice así como que no es lo Eat mismo your tomarte greens. un licuado que comértela así como, Sí, o sea, pura, es ajá, muchas entera, cosas así, sí. pero bueno, hablando como todo este tema, nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos Karen nos sigue contando estos desafíos, estas ayudas que podemos tener en el equilibrio de nuestra vida y también qué pasa cuando nosotros estamos súper tristes y no sabemos a dónde ir, porque pasa, o sea, a mí me ha pasado, o sea, yo podría decir, no sé qué hacer con mi vida, o sea, todo está mal. Bueno, vamos a platicar de eso cuando regresemos, no le cambie. Y estamos de vuelta, cuchubaleros y cuchubaleras, aquí con Karen Cosenza, aprendiendo muchísimo de lo que es poder tener un balance entre nuestra vida profesional y personal. Y antes de irnos al corte, Bea mencionaba de qué es lo que Karen nos puede recomendar para poder hacer al poner un control de cuando están esos días que nos sentimos bajitas de energía, sin ánimos. ¿Qué es lo que tú más nos recomendarías, Karen? Y no tanto como que esos días, hay temporadas, o sea, meses que uno dice, ya no aguanto. ¿Y ya dirías tú o como sea, una depresión o como sí, qué podría depresión, pasar? pues. Ok. Ok, lo que tenemos que entender alrededor de esto es, los seres humanos estamos hechos, o sea, nuestro cuerpo puede aguantar ciertas etapas de agotamiento, de estrés, en donde nos sentimos al límite, pero tienen que ser etapas, tienen que ser momentos. Cuando esto ya se extiende es cuando el cuerpo empieza a pasarnos factura. Y les quiero explicar esto de una forma muy sencilla. Tenemos 4 tipos de estrés. Está el euestrés, que es un estrés positivo. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo, te sientes estresada, pero estás emocionada y sabes que de repente si sale este puesto va a ser una gran oportunidad. Euestrés. Tenemos el estrés agudo, que es un estrés que se presenta en forma de picos. Por ejemplo, ahorita me llaman del colegio de mi hijo, ¿verdad? Que se rompió el brazo, ¿verdad? Entonces tengo que ir al hospital.
hospital y estoy en eso, pero bueno, le ponen el yeso y pasa, es un estrés agudo. Está el estrés prolongado que se mantiene más o menos unos 3 meses. Digamos que estás en una empresa en donde trabajas en ventas y se acerca el fin de año y estás en ese estrés que tú dices, esto va a ser así, pero en enero termina, y está ya el estrés crónico, que ya es un estrés que se mantiene durante mucho tiempo. Por ejemplo, muchísimas personas que nos están viendo seguramente en la pandemia experimentaron este estrés crónico. Cuando tú ya estás en estrés crónico mantenido durante 6 meses en adelante, es lo que se puede medir, ya entra esta sensación que tú dices de no me quiero levantar, no encuentro la motivación, las cosas que a mí me gustaba hacer, ya no me gusta hacerlas, ya no disfruto estar con las personas que amo y nada de lo que está ahorita a mi alrededor me está motivando. Entonces creo que lo primero es identificar qué tipo de estrés, qué fue lo que lo desencadenó, qué acciones puntuales puedo tomar en eso, y si tú sientes que ya es algo que se sale de control, por supuesto, buscar terapia, ¿verdad? Buscar ayuda, hay grupos de apoyo, hay formas, y sobre todo como empezar a aprender un poco de hacer esta introspección, de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué me encuentro así? ¿Qué soluciones tengo a mi alcance, verdad? Y de qué manera lo puedo controlar, porque si nosotros no controlamos y no trabajamos en ese estrés crónico, ya entramos en agotamiento, que el agotamiento sí puede desembocar en una depresión. Mira, Karen, sí, no, súper. Y muchas cosas de autoayuda, ¿verdad? Porque como te recuerdas cuando vino la otra cuchubalera que nos habló del journal, o podemos ir con una psicóloga, podemos hacer yoga, o sea, hay muchas formas que obviamente uno tiene que encontrar qué es lo que a uno le gusta para liberar ese estrés. Karen, ahora sí como la pregunta, ¿por qué iniciaste tú con este tema? O sea, ¿en qué va? ¿Cómo manejas tus redes sociales? Porque lo dominas súper bien. ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿cómo empezaste con esto? ¿Qué te pasó para decir, yo necesito ponerme súper pilas con este tema? Y pues ahora quiero enseñar a las demás personas que lo haces en tus redes sociales. Bueno, es una historia larga, pero la voy a tratar de resumir aquí para que vean un poquito ese trasfondo. Yo comienzo, realmente todo el tema de manejo del tiempo comienza en 2013. Desde ahí yo empiezo a diseñar agendas, en primer lugar para empresas particulares, y después en 2018 yo lanzo mi marca personal de agendas, que es con Shibos, que todos los años tenemos distintas colecciones de agendas. Y desde ese momento realmente no tenía, sí sabía obviamente todas las estrategias para manejo del tiempo, para ayudar un poco, sobre todo a emprendedoras, a personas que estaban en autoempleo, etcétera, o personas que tenían un trabajo corporativo muy exigente que necesitaban manejar mejor su tiempo, estrategias para poder también trabajar en su crecimiento personal. Esa era un poco la idea, como una agenda que combinara organización más crecimiento personal. Pero paso varios años, 18, 19, 20, todos esos años trabajando en el tema de las agendas, y al estar yo tan metida en mi emprendimiento y al estar yo tan metida en este estrés crónico que estamos mencionando, y cuando viene la pandemia sobre todo, empiezo a entrar yo en este agotamiento de decir, estoy dando todo por mi negocio, estoy dando todo mi emprendimiento, pero ¿qué está pasando con Karen? O sea, ¿dónde está Karen acá? ¿Dónde están mis hobbies? ¿A qué me dedico fuera de mi trabajo? ¿Qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué hago los fines de semana? Y me empiezo a dar cuenta que mucho alrededor de eso como que no hay vida, en mi caso, alrededor de lo que es mi emprendimiento, ¿verdad? Entonces, pues yo ya traía obviamente muchas bases de esta parte de la productividad, pero comienzo a aprender un poquito más y me empiezo a meter en diplomados y a fortalecer más mi conocimiento alrededor del bienestar integral. ¿Cuáles son las dimensiones? Tenemos 8 dimensiones del bienestar integral. Dentro de algunas podemos mencionar la física, la emocional, la financiera, la contextual, la espiritual, la social. Me faltaron 2 aquí que podríamos igual, la ambiental también podríamos extendernos, pero son 8 dimensiones. Y comienzo a entender, ok, ¿cómo puedo hacer yo para lograr cosas grandes? Que es a lo que me dedico, a ayudarte a lograr cosas grandes desde el autocuidado y desde este bienestar integral, y que no tenés que literalmente descuidar de ti por lograr estas cosas grandes. Entonces empiezo a integrar bienestar integral con productividad consciente, y ahí es donde se empieza a dar esta vuelta a decir, sí, diseño agendas para ti, pero también te enseño cómo cuidar de ti. Pero en mira, el camino. qué cool, porque o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido en qué manera, pero ¿por qué dijiste que querías, o sea, por qué empezaste diseñando eso? O sea, obviamente es un trabajo wow, o sea, no muchas personas lo hacen. Aquí en Guate, ¿cuántas personas lo hacen? Mira, creo que productividad consciente, realmente sí me siento como muy contenta de estar como abriendo un poco brecha. Sí, ¿por qué no? Sí. O sea, yo nunca había escuchado eso, te lo digo, sí. O sea, yo nunca había escuchado eso. O sea, no, pero ¿cómo fue que dijiste tú, voy a empezar a hacer como agendas? Agendas creo que fue más, yo siempre digo que las agendas me encontraron a mí, no al revés. ¿De verdad? Donde yo trabajaba en una litografía y ahí tenía clientes que diseñaban agendas anuales. Ahí empezaste con esa idea, digamos. Empecé y mira, te juro que cada año me tocaba diseñar agendas para clientes y yo decía, qué cool, como que qué interesante, y siento que la agenda es algo tan
especial porque literal tú pasas todo el año contigo y aparte que yo lo miro mucho como es una herramienta de documentación. También. Tú en tu agenda puedes ver qué hiciste, qué no hiciste, qué te ocupaste. O Yo sea, ahora me veo parece mis una herramienta pascualinas, genial. ¿se recuerdan de las pascualinas? Ay. Me recuerdo así de cuando estaba como en tercero primario y yo, ay, ¿por qué ponía? Hoy fui a no sé dónde. Y no sé qué, así yo lo usaba como diario, pero es cool. Yo veo que lo que me encanta mucho de Shivos es que también tú te has enfocado mucho en crear una agenda, pero como compañera. O sea, desde que tú te levantas intenciones, hablar de no solo qué es lo que tenés que hacer y documentar, sino va más de la mano en ayudarte a tener, creo que una experiencia a la hora de planificar, ¿verdad? Tus días, tu semana, etcétera. Y eso es lo que me ha gustado mucho. O sea, tú encontraste que había una necesidad en el campo de las agendas y entonces ya uno puede venir y encontrar la forma de llevar un día un poco más organizado, pero también más motivada, porque encontrás mensajes que te acompañan, ¿verdad? Sí, y buscar ¿Dónde maneras. sacaste esa inspiración tú también? O sea, tú pasaste por algún proceso, aparte del tema creativo, pero que te ayudó a ti a llegar a crear una agenda de esa forma, o lo viste en algún otro lado, o cómo fue. No, sí, creo que ha sido un proceso personal así muy fuerte. Yo sí soy full creyente de la terapia, siempre lo súper recomiendo. Y desde hace muchísimo tiempo que he venido trabajando muchos procesos personales y creo que siempre he estado un poco en esa cuestionante de cómo hacer para integrar un poco esto que me apasiona mucho. En mi caso me apasionaba mucho el crecimiento personal, pero no estudié psicología, entonces decía, ¿cómo hago con esto? Y también la parte del diseño editorial, diseño de materiales. Entonces creo que la forma en como yo lo uní al principio, yo comencé Shivos trabajando una metodología que se llamaba diseño de vida, que te da como que ciertas estructuras para integrar elementos creativos y elementos de la mentalidad de diseño dentro de la vida. Pero en el camino lo que me fue pasando es, me fui encontrando con esta disyuntiva de decir, no quiero decirle a las personas qué tienen que hacer para construir una mejor vida, entre comillas. Y empecé como a incomodarme un poco con el tema. Y entonces haciendo esos ejercicios de ver, de darle la vuelta, de innovar en ese sentido, fue que caí en bienestar integral. Y bienestar integral fue lo que me empezó a meter un poco en productividad consciente porque tuve la bendición de empezar a tener empresas que me buscaban por el tema de bienestar integral. Es que eso es súper increíble. Sí, empecé a trabajar productividad consciente y ahí pues realmente se fue como desenvolviendo y creo que ahorita sí estoy en un punto en mi carrera profesional y en mi empresa en donde la tengo súper clara. O sea, esto es lo que quiero hacer, hablar de productividad consciente, hablar de herramientas de diseño y de cómo, como te decía, cómo cuidar de ti, pero haciendo cómo hacer que grandes cosas pasen cuidando de ti. Es que eso es súper importante, Karen. Es la base. Exacto, Total. ya así como para resumir, que nos quedan un par de minutos de programa, tips rápidos para equilibrar la vida, para mejorar tu tiempo. Tips así ya para conclusión. Así, puntuales. Te voy a dar así 4 o 5 cosas que de verdad creo que cualquier persona puede empezar a aprovechar. 1, dormirse lo más temprano que puedan. Hay muchísimas cosas que yo podría venir y de hecho ahorita estaba hablando muchísimo de higiene del sueño en mi canal de difusión en Instagram, se pueden meter a verlo si quieren, pero un tip puntual, mientras más temprano te durmas, más reparador va a ser tu descanso. Entonces, sean las 10, si te duermes a las 11, trata de dormirte a las 10, si te duermes a las 10, trata de dormirte a las 9, como jalar un poquito ese horario. Número 2, como les decía, entrar en esta mentalidad de voy a nutrir mi cuerpo y le voy a dar una alimentación consciente, ver de qué manera podemos integrar más proteína, una alimentación muchísimo más natural, verduras, frutas frescas, colores sobre todo, es lo más importante para tener toda esta fuente de vitaminas y minerales que necesitamos y energía limpia, como decíamos. La tercera cosa que te quiero recomendar es trabajar o empezar a conocer un poquito tu ciclo circadiano, que el ciclo circadiano es lo que determina si tu pico de atención y de productividad es en la mañana, a mediodía y en la noche. Podemos ir, si quieren averiguar un poquito más, podemos irnos a averiguar acerca de ciclos circadianos. Hay un libro muy interesante que se llama Cuándo, de Daniel Pink, y él menciona que pueden haber alondras, que son las personas que tienen el pico de productividad más alto en las mañanas, hay colibrís, que es a mediodía, y hay búhos, que es en la noche. Entonces eso te ayuda un montón. Yo soy búho. Y es lo que no, te ayuda un montón Mente de descubrirlo. creativa, total. Sí, totalmente. Y te ayuda un montón de descubrirlo. Y como lo he trabajado mucho con las empresas, es hagan el test dentro del equipo. Miren, por ejemplo, si 4 de las 5 personas del equipo tienen un ciclo que en las tardes es su mayor pico, a esa hora pónganla a reuniones en donde van a yo mi tomar ciclo decisiones. es de 4 a 5 de la tarde y ya termino. Así que el canal... Sí. La mañana para ti es como, lo puedes hacer, puede ser funcional, pero el esfuerzo es mucho más difícil. Es muy pesado. Me gusta, prefiero tener una mañana relajada, hacer mis cosas y bla, 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 y ya después como que despertarme bien, digamos, ¿verdad? Sí. Pero bueno,
¿Qué más tips para terminar? ¿O esos son los que tú dices, los tip más. esenciales? Creo que esos son los esenciales, como te decía, alimentación, sueño, picos de productividad. Y lo último que yo quisiera dar es trabajar con base en prioridades absolutas. Nosotros tenemos, les estoy haciendo un resumen ahí de todo lo que enseño. Porque aquí podemos hablar 5 horas. Sí, podríamos hablar un hay montón. Pero tenemos como seres humanos adultos 4 tipos de prioridades. Tenemos prioridades personales, que es todo lo que tiene que ver conmigo, prioridades relacionales, todo lo que tiene que ver con otros, prioridades ocupacionales, con lo que yo hago, mi trabajo, mis estudios, y prioridades logísticas, que es esta como administración del tiempo. Entonces, siempre determinar desde la mañana cuáles son mis prioridades más importantes en cada uno de estos 4 rubros y en el trabajo desde que tú entras, por ejemplo, para todas las personas que tienen trabajo de oficina y así está diseñada mi agenda, tus 3 prioridades absolutas del día. Esto es lo que sí o sí tengo que ponerle atención y lo demás es extra. Nos ayuda un montón en la parte de enfoque y en la parte también de generar como este rush de dopamina, decir estoy logrando las cosas y estoy pudiendo. Si yo vengo y enlisto 10, 12 cosas que tengo por hacer en un desorden total, adivina qué va a pasar, tu cerebro se va a ofuscar y va a decir, así estoy yo, que ¿cómo lento? Definir tus 3 prioridades y por eso todas son comenzar. prioridades. Todo es importante. No todo por dejar las cosas a última hora. Sí. Es que eso también no hay que hacer. También. Bien, ¿verdad? Pero bueno, muchas cosas que platicar en tus redes sociales, pues obviamente vemos todos los tips, te conocemos un poquito. SheBoss en redes sociales. Karen Cosenza. En Instagram estoy como Hello SheBoss, entonces ahí me pueden buscar todo. La verdad que en Instagram la página hellosheboss.com. Ahorita estoy teniendo un reto gratuito de calma de 12 días, que estamos en el día número 3. Se pueden unir en mi canal de difusión y todos los días comparto un tema específico que vamos a estar trabajando en la Agenda 2025 y doy una herramienta gratuita con la cual tú puedes trabajar. ¡Qué cool! Nice. Me encanta. Me Bienvenida encanta al esta entrevista. Cuchubal. Sí, la verdad es que estuvo súper Gracias. bien. Muchísimas Karen. Salucita porque nueva cuchubalera. Bienvenida Cuando al quieran, Cuchubal. aquí regresamos. Sí, tenemos que platicamos un poquito platicar más. de nuevo, por supuesto. Pero bueno, nosotros Cheers nos por vamos. tenerte una vez más por acá, de verdad. Sí, que hombre, lástima que Se tenemos acabó. tiempo contado, pero si no nos jalan las orejas. Pero bueno, gracias por venir y gracias a ustedes por sintonizar. Nos vemos en otro Cuchubal. Bye.